Amigos, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Página Abierta. Hoy tenemos la visita de Dante Antonioli. Él ha escrito el libro Derecho de Autor para autores y editores, así que vamos a conversar con él acerca de este tema tan importante. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Dante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y totalmente dispuesto a conversar contigo sobre un tema que es fascinante. Empiezas el libro definiendo tres conceptos claves en este tema, ¿no? Uno es obviamente el de derecho de autor, otro es el de propiedad intelectual y otro es el de propiedad industrial. Así que coméntanos en qué consiste cada uno de ellos. Claro, la propiedad intelectual se maneja en dos grandes frentes. El frente de la propiedad industrial, que es básicamente todo lo que está referido a inventos, marcas o patentes, el desarrollo, el plano o la guía de instrucciones de algún invento. Y la propiedad intelectual, que es todo lo que se deriva de la creación humana en términos de, por ejemplo, libros, películas, actividades de arte, por ejemplo, arquitectura, pintura, etc., ¿no? Eso se considera dentro de lo que es propiedad intelectual, arte, ciencia y cultura, y se divide en dos y tiene tratamientos en algunos temas comunes y en otros bastante distintos. ¿Y derecho de autor? Específicamente. El derecho de autor es parte de la propiedad intelectual y se considera básicamente todos los derechos que se derivan de la explotación y de la protección de aquello que es creado a través de los diferentes medios de creatividad del ser humano, ¿no? Por ejemplo, un libro, un cuento, una novela, podría tratarse, por ejemplo, de una pintura, de fotografía, ¿no? El derecho de autor protege todas esas creaciones de la mente humana, así se le define en el derecho general. Bueno, tú sé que llevas un curso, dictas un curso sobre derecho de autor, y corrígeme si me equivoco, pero me pareciera que hay como una cierta, hay como una especie de poco interés respecto a este tema. ¿Estoy en lo cierto o es algo que está en aumento? Sí, lo que dices es absolutamente cierto. Pero no creo que sea tanto o solamente desinterés, sino me parece que es un tema de comunicación, ¿no? Mucha gente que incurre permanentemente en infracciones al derecho de autor no tiene idea de que está incurriendo en una infracción. Entonces, más o menos en la segunda o tercera clase después de la inducción, yo les comento que esto es un delito sancionado por el Código Penal y como que se asustan, ¿no? Entonces, cuando tú les preguntas en la clase de inducción si tienen conciencia de haber usado algún producto ilegal, inmediatamente piensan en droga. No, dicen no, o sea, es como que entre broma y serio. Pero un producto ilegal no es solamente consumir drogas. Un producto ilegal es consumir algo robado, comprar algo a un revendedor, o robar uno mismo y usarlo. Entonces hay una serie de ejemplos en los que hay que ir allanando el camino para la comprensión de que la propiedad intelectual tiene un dueño y ese dueño es el creador. Y obviamente alrededor no solo está la ley, sino que otros que asumen la protección. Por ejemplo, los editores deberían, y de hecho muchas veces lo son, los protectores de la propiedad intelectual de sus autores, ¿no? Ahora, específicamente, ¿desde qué punto empieza a manifestarse este tema del derecho de autor? Es decir, alguien termina de escribir su obra y le pone punto final. O sea, a partir de ahí, a partir de que la imprime, a partir de que la distribuye, hace el depósito legal en la biblioteca o la registra en Indecopy tal vez, es decir, ¿en qué momento empieza el proceso? Hay algunos acuerdos, y son acuerdos globales. Perú forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y asume muchos de sus acuerdos. Su propia legislación va de la mano con lo que la OMPI sugiere. Y una de las cosas más importantes es que la propiedad intelectual se protege desde el momento de su creación. Te sientas en tu sala o en un parque o donde sea a escribir o en un café, terminas de escribir, no sé, una novela, un cuento. Obviamente detrás hay investigación, hay materiales adicionales que se revisan, etc. Pero terminas de escribirlo y la ley asume que desde ese momento está protegido. Lo que pasa es que
no hay manera de probar que tú lo hayas escrito en una época o en un momento y en un espacio determinado. Entonces, lo que viene a continuación son los mecanismos que la ley, digamos, que la ley y que las instituciones van creando para que se pueda demostrar que eso que tú terminaste de escribir es tuyo. Entonces, hay algunos mecanismos bastante simples, que algunas veces los he recomendado, que es, por ejemplo, en la legislación anglosajona y sobre todo en época de gran desarrollo de la tecnología, lo que se le sugiere a muchos autores, no solo literarios, sino también académicos, es que terminan de escribir y se envían un correo a sí mismos, adjuntando el archivo producto del trabajo, para que quede constancia del momento en el que se concluyó la obra. Entonces es una constancia electrónica, pero existe toda la metadata detrás de esta transferencia de archivos, como para que en caso de una discrepancia o en el caso de algún problema legal o de apropiación ilícita se pueda demostrar quién es el propietario. Muy interesante eso que mencionas, pero también hay como una especie de confusión, y bueno, me lo han preguntado, te traslado la pregunta, respecto a lo que es Indecopi, la función de Indecopi y la función que cumple el depósito legal en la biblioteca. Muchos piensan que es suficiente con el depósito legal. ¿Es necesario también registrar una obra en Indecopi? No. El Indecopi es una organización, una institución nacional que protege, ¿no? Como se dice por definición, pero lo que hace es crear un proceso administrativo en caso de controversia, en caso de discusión, en caso de, digamos, una apropiación, como decía hace un momento. O sea, lo que hace el Indecopi es, si tú registras tu obra aquí, si surgiera algún inconveniente, es más fácil de resolverlo. Pero si nadie se inscribiera en el Indecopi, es ese ejemplo del correo electrónico. ¿Qué pasa si tú terminas de escribir, no sé, un tratado de derecho, o no sé, alguno de biología o una novela, y lo guardas en un cajón por 10 años? ¿No? Luego lo sacas y decides publicarlo. Todo el tiempo fue tuyo, nunca perdiste la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual en ese caso de estar guardada en un cajón por el tiempo que sea, no se ejerció, simplemente se quedó en la privacidad del autor, que también es uno de los derechos que derivan del derecho de autor. Tú puedes escribir una obra y no publicarla nunca, pero está protegida por ley, aunque no sea pública. Entonces, en el caso del Indecopi, lo que el Indecopi sugiere a través de la Dirección de Derechos de Autor es que tú registres la obra para que, además de crear un registro de propiedad intelectual, sea protegido formalmente en las instancias debidas, sobre todo en los consejos, en los comités del mismo Indecopi en caso de que hubiera una discrepancia. Y el caso del depósito legal no tiene absolutamente nada que ver con la protección de la propiedad intelectual. El depósito como tal es el espacio donde uno deposita toda la producción nacional en aras de proteger, digamos, la identidad, el patrimonio y toda la producción académica, literaria o científica del país. Entonces la biblioteca crea el depósito legal a través de una ley para tener en su poder todo lo que el peruano y extranjero residente en Perú produce. Y no solo va con los libros, o sea, es obligación, no sé cuánta gente lo sabe, pero la ley de depósito legal obliga a registrar revistas, a registrar videos, grabaciones de audio, discos de música, afiches de eventos, afiches, digamos, comerciales que se producen localmente. Claro, obviamente la envergadura que debería tener la Biblioteca Nacional, el espacio para guardar todo esto físicamente, pues lo podría ser inmanejable, pero la ley dice eso, ¿no? No sabemos cuánta gente lo cumple, pero por lo menos lo del libro y casi todas las revistas y algunos de los videos y audios hechos por lo menos por instituciones formales se registran en la biblioteca. Bueno, para que nuestros amigos televidentes lo tengan muy claro, ¿qué entendemos por plagio y cuáles son sus tipos, sus modalidades? Bueno, el plagio entra dentro de lo que la legislación llama infracción al derecho de autor y está en la misma categoría, aunque no penalmente, eso lo podemos ver después, de la piratería y de la fotocopia ilegal. Son las tres principales infracciones al derecho de autor, son estos que estoy mencionando. El plagio toma muchas formas, en realidad hay más de 10 formas de plagio distintas, ¿no? Las más conocidas son, por ejemplo, aquellas en donde no se reconoce el derecho de cita, o sea, tomo un contenido de un autor cualquiera, que es mi preferencia, el que más me conviene, el que aporta a lo que estoy trabajando como investigación, y copio tal cual el contenido sin decir de dónde es, ¿no? Sin citar, básicamente. Ese es el más común. Hay un ranking, no sé si llamarlo ranking o por lo menos una estadística que se publica periódicamente a través de
de un software, no sé si puedo decir las marcas, ¿no? Sí, claro, ¿Sí? no hay problema. Un software que es de mucho uso en la mayoría de editoriales y universidades, sobre todo cuando verifican esto de los trabajos de investigación, las tesis, etcétera, que es Turnitin, que en realidad ese es el nombre comercial porque esto pertenece a una empresa que se llama Identicat. Sin embargo, no es tan fácil acceder a Turnitin, ¿no? Así Es es. decir, cualquier persona no puede, Ajá. tiene que estar vinculado directamente a una, o es la institución hay varias académica. maneras de acceder a las licencias. Hay diferentes tipos de licencias en todo caso. Hay simples y complejas, hay, digamos, unas que tienen metabuscadores que recorren la internet en todos los espacios académicos y van entregando respuestas de posibles plagios. Y entonces ocurre que estos señores hacen una encuesta diferente cada cierto tiempo. Por ejemplo, la última conocida es una que le aplican a profesores y directores académicos de 900 universidades a nivel mundial, donde le preguntan ¿qué es lo más frecuente que usted ve aquí? Entonces, el más frecuente es el de cita sin referencia. Otro de los más frecuentes es el parafraseo, que eso se viene utilizando hace muchos años. Antes de existir el software ya se practicaba el parafraseo, que es tomar una frase de algún autor y reescribirla con nuestras propias palabras. Y obviamente no hay ninguna referencia a quién es el autor. Hay otras donde, por ejemplo, otros tipos de plagio, que es donde se toma una cita y se le atribuye a otro autor la cita, ¿no? Eso es lo menos frecuente, no es tan común que podría uno decir, no, me equivoqué, al momento de ser, digamos, confrontado en el caso de un supuesto plagio. En términos de utilizar contenidos citados, digamos, el más grave es cuando se plagia absolutamente todo el contenido, ¿no? Hay uno particularmente que a veces suele ocurrir y que muchos lo denominan como autoplagio, que creo que es el plagio por duplicidad. Sí. ¿Cómo se da ese mecanismo? Ocurre mucho y creo que se da mucho más en el mundo académico, que es aquel en el que el autor se cita permanentemente a sí mismo o toma grandes extensiones de sus contenidos para replicarlos en nuevas publicaciones. Claro, uno cree que porque ya es suyo tiene todo el derecho de uso. En realidad sin tiene el citarse, derecho, pero tiene que decirlo. Pero tiene que decirlo, exacto. ¿No? O sea, es suyo, puede hacer con él lo que quiera, no tiene que pedirle permiso a nadie, pero tiene que decir que es una referencia propia de otro momento, de otra publicación o inclusive de otra coyuntura, ¿no? Hay muchos casos de esos en el mundo, sobre todo en el mundo académico, ¿no? En tu libro también hablas de lo que son las revistas depredadoras, ya que estamos hablando del tema académico, del tema científico, ¿no? No mucha gente tampoco sabe qué son las revistas depredadoras, cómo identificarlos, ¿no? Coméntanos algo. Sí, bueno, no es un adjetivo que le haya creado yo, así es conocido en el mundo académico. A raíz de una preocupación de un grupo de editores académicos de cierto prestigio, se crea un grupo donde estos académicos de varias revistas, de varias universidades a nivel mundial, empezaron a identificar publicaciones, entre comillas, fantasmas, entre comillas, con datos inexactos o no comprobables, que aparecían con mucha frecuencia en diferentes medios académicos también, y se creó una lista que inicialmente se llamó lista negra, y luego cuando se vio que era como una práctica elaborada y una estrategia diseñada específicamente para crear estos contenidos, se les puso la etiqueta de revistas depredadoras, porque lo que hacían era ofrecer a un mercado académico bastante grande que necesita, porque esto sí es una realidad, eso no lo podemos juzgar ni criticar, el mundo académico necesita de una competencia en investigación. Los profesores compiten entre sí todos los años en la pelea por el ascenso, en la pelea por la ratificación, en la pelea por cambiar de categoría, ¿no? De profesor asociado principal, etc. Y uno de los indicadores para esa calificación es el número de publicaciones que tiene al año, la participación en congresos, conferencias, etc. El número de veces en que es citado y si algunas de sus publicaciones aparecen en los grandes índices bibliográficos, ¿no? En estas búsquedas científicas, en estas búsquedas académicas. Entonces apareció un grupo de revistas que ofrecían eso sin el mayor esfuerzo. Te publico lo que sea en mi revista, te pago para que publiques X, Y o Z. Hay beneficios económicos y también hay mucho perjuicio, porque en el mundo de la investigación un paper o una revisión de un artículo es muy buscado, ¿no? La gente que está investigando tiene que buscar, y ahora es mucho más fácil por la internet, por supuesto, y puede encontrar revistas que no tengan sustento en la investigación. Y uno de los requisitos fundamentales de las revistas que se llaman blancas, por decirlo de alguna manera, es que
cuando hay una investigación que se publica, el autor tiene que poner a disposición de los editores toda la data que generan los resultados de su publicación. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco tonto tal vez, pero para que sea más fácil la comprensión. Imagínate que yo quiero demostrar en mostrar en un artículo que, no sé, el paracetamol cura el SIDA. Por poner, es una cosa bien descabellada, ¿no? Entonces escribo el paper y obviamente muchos laboratorios farmacéuticos se preguntarán si es real o no. Obviamente hay un ranking, se sabe quiénes son confiables, quiénes no, qué investigadores tienen trabajando toda su vida el paracetamol, ¿no? Pero podría ser que algunos estudiantes que estén motivados por buscar este tipo de soluciones clínicas utilicen estas revistas, estos artículos en revistas de pregrado como válidas. Entonces, formalmente, dado que está publicado o en línea, porque ahora se publica de las dos maneras, podría ser una fuente importante para una investigación que termina siendo un fracaso y un fiasco, ¿no? Entonces, es bien serio. Tal vez en el Perú no lo veamos mucho porque la publicación académica en el Perú tiene un alcance muy limitado. Son pocas las universidades que publican, a pesar de que la ley universitaria nueva, claro, la ley lo promueve, ¿no? Promueve la publicación, la investigación. Todavía esto no es tan masivo, o en todo caso no está tan ágil. Sí hay publicaciones nuevas de muchas universidades, pero tienen todavía un ritmo bastante lento, ¿no? Por supuesto, las clásicas, San Marcos, Cayetano, Universidad Católica, vienen publicando hace muchos años, por lo tanto ahí no hay mucho que hacer, pero las nuevas universidades o las que quedaron después de la revisión de SUNEDU necesitan publicar y ahí también pueden ocurrir algunos problemas, ¿no? Bueno, ya que has hablado de leyes y para cerrar, porque el tiempo también está en nuestra contra, sabemos que has participado de alguna manera en la ley del libro, ¿no? ¿Qué conveniencias o inconveniencias le encuentras, ¿no? Sobre todo en tema de derecho de autor? Si nos puedes así resumir brevemente. Sí, la discusión es un poco complicada porque la discusión se ha centrado básicamente en el tema económico. Claro. ¿No? O sea, ¿cuánto exonero? ¿De qué tamaño es la exoneración? ¿Quiénes participan y quiénes no participan de la exoneración? Y lo dije hace algunos días, me pareciera que la gente y la opinión pública, los expertos del sector, los usuarios de libros, piensan que solo se trata de tener o no tener IGB. Y no es, la ley es mucho más amplia que eso. En realidad era una ley muy interesante que miró la ley tipo de Guayaquil propuesta por UNESCO en el año 2001 y Perú miró la ley para promulgarla en 2003. Pero muchas cosas no se pudieron cumplir, por un montón de razones, no todas son culpa ni del sector ni del Estado, o sea, hay que ser honesto. La ley tenía inaplicabilidad en varios aspectos. Entonces, ahora la promulgación de la ley se concentra principalmente en los plazos, ¿no? Digamos, la versión 1, que es la versión de la Comisión de Cultura, dice que hay que prorrogarlo por 10 años. La versión 2, que es la del Poder Ejecutivo, dice que solo 3. Y en algunos casos lo que se hace es restringir, ¿no? Las empresas muy grandes que facturen 650 UITs o más al año no van a tener beneficios. En la otra dice, los chiquitos deberían participar. Entonces hay una parte ahí un poco simple por un lado, pero con muchos intereses, ¿no? Por eso ha habido una conferencia de prensa hace un par de días del presidente de la Cámara y de 2 asociaciones independientes promoviendo un poco la aprobación de lo que dice la Comisión de Cultura. Pero yo pienso que la cosa es mucho más seria y bien simple. No podemos seguir parchando la ley del libro, tiene varios parches. Tenemos que producir una nueva ley del libro donde concursemos todos los agentes del sector. Bueno, Dante, muchas gracias. En realidad ha sido una charla bastante fructífera, nos has aclarado muchos conceptos. Espero que podamos tenerte en otra oportunidad, no sé si con este tema, ampliándolo un poco más, o con cualquier otro de los que vayas a escribir, porque sabemos que tu trabajo realmente está bastante vinculado con estos temas, con el desarrollo de la cultura, así que te felicitamos por Muchas eso. Gracias, Feliber, y cuando ustedes dispongan yo puedo volver a venir. Gracias. Ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición de Página Abierta.